Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no trataban a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que beba de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: creedme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Pues Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho,
pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Por la fe en este Evangelio se han borrado nuestros pecados. Pueden sentarse. Primera lectura nos recuerda al pueblo de Israel, que el Señor lo libera del faraón, de la esclavitud, y le hace caminar a una tierra prometida, pero tienen que pasar por lugares difíciles como el desierto, momentos en que van cansados, con sed, también los animales y todo lo que llevan, ¿no? Un momento de un poco desesperado, comienzan a hablar en contra de Moisés, que los ha sacado, y quieren más bien volver a la esclavitud, ¿verdad? Por ese momento que pasan por el desierto. Pero ese momento siempre es importante, esa crisis, ¿verdad? Esa sed, ese sentir como que vamos solos, para probar nuestra fe. La fe es importante en nuestra vida. La fe tiene que ser purificada. La fe nos lleva, es unida a la esperanza, ¿verdad? Es bonito creer en lo que vemos. Es bonito creer cuando todo va bien. Pero cuando hay crisis, cuando hay problemas, obstáculos, necesidades, entonces ahí está la crisis, ¿verdad? Entonces el pueblo pasa por ese momento de crisis, de tentación, desánimo, de desconfianza, y por eso, bueno, Moisés, el que va dirigiendo, pide al Señor qué hago con este pueblo. Pues el Señor siempre iba con ellos, nunca les iba a abandonar. Y le dice pues a Moisés, con esa vara que andas, toca esa roca y de ahí va a surgir el agua, ¿verdad? Y así pues ya comenzaron a continuar en su camino. Posiblemente más allá tuvieron otro problema. Entonces también la vida nuestra es así. Nuestra vida no es todo fácil, todo bien, todo no. Y eso lo tenemos, ¿verdad? Por experiencia, todo. Entonces lo importante es primeramente enterarnos de que Dios camina con nosotros en medio de las pruebas. Yo creo que un gran ejemplo y testimonio es cuando contemplamos la vida de Jesús. Desde pequeño tuvo que nacer en un pesebre pobre, tuvo que emigrar, tuvo que andar escondido, tuvo que predicar, ¿verdad?, brevemente, hacer milagros y todo lo bueno que hizo, pero siempre perseguido, ¿verdad?, por el maligno, por el demonio y por los que también no creían en él. No. Entonces, cada vida de nosotros está insertada en Cristo también. Cuando hemos entrado a la vida cristiana por el bautismo, el Señor nos ha dado esa participación de su pasión, de su muerte al mundo y también de su resurrección. Entonces no nos quedemos siempre pensando en el dolor, en el sufrimiento, en el mal, sino saber que estamos injertados en la victoria de Cristo, en la resurrección, en la vida eterna. Hemos sido ungidos. Y así pues vamos a superar esos momentos de aridez, esos momentos de tentaciones, esos momentos difíciles de dolor, de sufrimiento. Pero sí, hoy más que nunca, y hoy también tenemos que alimentar nuestra fe. También el Señor nos ha dejado algo más que al pueblo de Israel. Aquello era una figura de lo que nosotros ahora tenemos, los sacramentos. Como decíamos, entramos por el bautismo, ¿verdad? Nos da el alimento que no es un maná, sino es el mismo cuerpo de Cristo. Él es la roca, Él es la vida, Él es la agua viva que se nos da en cada Eucaristía. Y no digamos también la luz que se nos da a través de la palabra de Dios. Ya por eso San Pablo lo va a decir, por Cristo hemos recibido ese don, esa gracia, ¿verdad? Esa agua viva, que es el bautismo, que es
la palabra misma, es la presencia de Jesús en la Eucaristía también, en la confirmación. Pero ¿qué pasa? Tal vez no lo vivimos. A veces cuando recibimos los sacramentos, los recibimos como un requisito, ¿verdad? Y no como algo vivencial, algo que tengo que cultivar, algo que tengo que caminar como discípulo de Cristo, como hijo de Dios y discípulos de Cristo y coherederos con Cristo, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo. Lo que Dios Padre le dio a Jesús, su unigénito, también lo ha dado a nosotros. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa lucha, ¿verdad? Tener pues esa confianza siempre en el Señor, esa esperanza, especialmente en los momentos más difíciles, ¿verdad? Promover nuestra fe cada día, alimentarla con la oración, con la palabra, con los sacramentos, para que no vayamos a titubear, para que no vayamos a caer en el pesimismo, en la derrota espiritual, sino continuar. Cada día vemos en la historia que estamos viviendo, ¿verdad?, más pruebas, más dificultades, más escándalos, podemos decir también, que nos puede hacer como no creer, como decía el pueblo de Israel. ¿Está Dios con nosotros o no está? Posiblemente cada uno de nosotros nos hemos preguntado en un momento, ¿Dios está en mi vida o no está en mi vida? ¿Está en mi historia? ¿Está en el pueblo de Nicaragua? ¿Está en mi familia? Podemos llegar a eso. ¿Pero por qué? Porque, pues, tal vez nos hemos olvidado todos los dones, los regalos, la vida de Cristo que fue entregada por todos nosotros, ¿verdad? El precio de la entrega de Jesús que meditamos durante el tiempo de Cuaresma, debemos profundizarlo más en nuestro corazón, ¿verdad? Más en nuestra propia historia, más en la historia de nuestra familia, ¿verdad? Y en la historia de nuestro pueblo también. Pidámosle al Señor, hermano, no sucumbir, sino que seguir adelante, ¿verdad? Ser más fuerte en cuanto más viene la marea, la prueba, las tentaciones. Así sea. Pongámonos en pie para profesar nuestra fe.